Todo había comenzado 2 semanas antes durante la cena familiar de cumpleaños de mi suegra. Mi cuñada Mónica había estado presumiendo durante toda la velada sobre su nuevo trabajo como directora de experiencia cliente en Belleza Suprema, el salón de belleza más exclusivo de la zona rosa. Es increíble trabajar en un lugar tan prestigioso, había dicho, arreglándose el cabello para enfatizar su punto. Solo atendemos a la élite de la ciudad. Empresarias, esposas de políticos, celebridades. Gente que realmente importa. Mi esposo Roberto había intercambiado una mirada conmigo, claramente incómodo con los aires de grandeza de su hermana. Mónica siempre había tenido tendencias elitistas, pero desde que consiguió este trabajo se había vuelto insoportable. ¿Y qué haces exactamente ahí?, le había preguntado inocentemente. Manejo toda la experiencia VIP, respondió con orgullo exagerado. Me aseguro de que solo las clientas correctas tengan acceso a nuestros servicios premium. Es un trabajo muy importante que requiere mucho discernimiento. Lo que no sabía Mónica era que yo era Patricia Herrera, socia fundadora de Inversiones Miranda, una empresa de capital privado que había adquirido una cadena de salones de belleza de lujo hace 3 años. Entre esas adquisiciones estaba Belleza Suprema, aunque yo mantenía un perfil muy bajo como inversionista silenciosa. Durante años había preferido que mi familia política no supiera el alcance real de mi éxito empresarial. No por modestia, sino porque había aprendido que la gente se comporta de manera muy diferente cuando sabe que tienes dinero y poder. Quería relaciones auténticas, no aduladores interesados. Deberías venir algún día, Patricia, me había dicho Mónica con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado. Aunque no sé si nuestros precios estén dentro de tu presupuesto. Roberto había fruncido el ceño ante el comentario, pero yo simplemente había sonreído. Quizás algún día me dé una vuelta. Esa primera visita había sido hace una semana. Había llegado al salón vestida de manera casual, jeans, blusa sencilla, sneakers, después de una mañana de trabajo en casa. No llevaba maquillaje elaborado ni joyas ostentosas. Me veía como cualquier mujer normal de 32 años. La recepcionista me había recibido con profesionalismo básico hasta que mencioné que quería un corte y peinado. ¿Tienes cita?, me preguntó, revisando su agenda digital. No, pero pensé que quizás podrían atenderme. Mónica Herrera, que trabaja aquí, me comentó sobre el lugar. En ese momento, Mónica había aparecido desde la oficina administrativa, claramente sorprendida de verme ahí. Patricia, ¿qué haces aquí? Decidí tomar tu consejo y conocer el famoso salón. Mónica había evaluado mi apariencia de arriba a abajo con una mirada que no pudo disimular su desaprobación. Ah, bueno, el problema es que hoy estamos completamente reservadas para clientas VIP, había dicho con una sonrisa forzada. Quizás podrías intentar en algún lugar más accesible. Había sido una humillación sutil pero clara. Las estilistas habían intercambiado miradas cómplices, y yo había entendido perfectamente el mensaje. No era lo suficientemente clase alta para ese establecimiento. No hay problema, había respondido con calma. Entiendo perfectamente. ¿Y si había entendido? Había entendido que Mónica era exactamente el tipo de persona que juzgaba a otros por su apariencia superficial, sin tomarse la molestia de conocer la realidad completa. Pero había decidido darle una segunda oportunidad. Tal vez había sido un mal día, tal vez había malinterpretado la situación. Así que esta mañana había decidido intentar nuevamente, esta vez con una cita programada. Llamé directamente al salón y pedí una cita para corte, peinado y manicure. ¿Nombre?, me había preguntado la recepcionista. Patricia Herrera. ¿Herrera? ¿Es usted familiar de Mónica Herrera, nuestra directora de experiencia? Sí, soy su cuñada. Perfecto. La señora Mónica nos ha hablado mucho de usted. Le conseguimos una cita para hoy a las 2 de la tarde. Había llegado puntual, esta vez con un poco más de arreglo personal pero sin exagerar. Un vestido sencillo pero elegante, zapatos de tacón medio, maquillaje natural. Nada que gritara dinero, pero tampoco la versión ultra casual de la semana anterior. La recepcionista me había recibido cordialmente hasta que Mónica apareció nuevamente. Patricia, qué sorpresa, había dicho, pero su tono no reflejaba alegría sino más bien molestia. Hola, Mónica. Hice una cita para las 2. Mónica había vuelto a evaluarme visualmente,
y aparentemente mi apariencia seguía no cumpliendo con sus estándares. Mira, Patricia, me había dicho llevándome aparte, necesito ser honesta contigo. Este lugar maneja un cierto nivel de clientela. ¿Qué quieres decir? Lo siento, pero no atendemos gente corriente, me había dicho en voz lo suficientemente alta para que las estilistas y otras clientas escucharan. Este lugar es para clientas VIP. Tú no calificas. La humillación había sido pública y deliberada. Las estilistas, que aparentemente estaban acostumbradas a este tipo de comportamiento de Mónica, se rieron discretamente pero audiblemente. ¿En serio?, le pregunté, manteniendo mi voz calmada. Nada personal, había continuado Mónica, claramente disfrutando su momento de poder. Pero tenemos una reputación que mantener. Nuestras clientas esperan un cierto ambiente, un cierto estatus. Estoy segura de que entiendes. Una de las estilistas había murmurado algo sobre conocer su lugar, y otras habían asentido con aprobación. Me quedé parada ahí por un momento, procesando no solo la humillación sino la total falta de respeto hacia alguien que, técnicamente, era familia. Mónica había elegido humillarme públicamente para mantener su imagen de guardián del estatus frente a sus compañeras de trabajo. Pero lo que más me molestó fue la facilidad con la que había categorizado a las personas como dignas o indignas de recibir un servicio, basándose únicamente en apariencias superficiales. Saqué mi teléfono tranquilamente, ignorando las miradas expectantes de todo el salón. Llamé directamente al número que tenía guardado como Ana, Manager Belleza Suprema. Ana, soy Patricia, dije cuando contestó. ¿Podrías bajar un momento? Señora Herrera. Por supuesto, bajó inmediatamente. Mónica había fruncido el ceño al escuchar que yo conocía a alguien llamada Ana, pero aún no entendía la magnitud de lo que estaba pasando. ¿A quién llamaste?, me preguntó. A Ana Morales, la manager general. ¿Conoces a Ana? La confianza en su voz había comenzado a vacilar. Podríamos decir que tenemos una relación de trabajo. 2 minutos después, escuchamos pasos rápidos bajando por la escalera que conectaba el salón con las oficinas administrativas del segundo piso. Ana Morales apareció, una mujer profesional de 45 años que había sido mi mano derecha en la administración de la cadena de salones durante los últimos 2 años. Cuando la manager bajó corriendo y se inclinó respetuosamente hacia mí, el silencio en el salón se volvió absoluto. Señora Herrera, me dijo Ana con evidente respeto, no sabía que estaba aquí. ¿Hay algún problema? El cambio en la atmósfera fue instantáneo y dramático. Mónica había palidecido visiblemente, las estilistas habían dejado de reírse, y las clientas habían volteado a mirarme con curiosidad renovada. Mi cuñada preguntó temblando, ¿Quién eres tú realmente? Ana, le dije a la manager, manteniendo mi voz profesional pero firme. Me gustaría revisar el protocolo de atención al cliente que manejamos en este establecimiento. Por supuesto, señora. ¿Ha habido algún inconveniente? Se podría decir que sí. Mónica finalmente había conectado los puntos. Su cara había pasado de confusión a comprensión a terror absoluto en el espacio de unos segundos. Patricia, tartamudeó, yo no sabía que tú, ¿qué eras? ¿Qué era qué, Mónica? ¿Qué eras, qué tenías? No podía terminar la frase. ¿Qué tenía qué? ¿Dinero? ¿Poder? ¿Influencia? Pregunté con calma. ¿Esas cosas que según tú determinan si alguien merece respeto básico? Ana había observado el intercambio con creciente comprensión de la situación. Señora Herrera, me dijo, ¿me permite manejar esto? Adelante, Ana. Ana se dirigió a Mónica con la autoridad de alguien que había estado dirigiendo equipos durante décadas. Señora Herrera, le dijo formalmente, me gustaría presentarle adecuadamente a Patricia Herrera, socia fundadora de Inversiones Miranda y propietaria mayoritaria de esta cadena de salones, incluyendo Belleza Suprema. El impacto de las palabras fue como una bomba silenciosa. Mónica se tambaleó ligeramente y tuvo que sostenerse del mostrador de recepción. También, continuó Ana, me gustaría revisar con usted las políticas de no discriminación que son fundamentales en todos nuestros establecimientos. Políticas que, aparentemente, no han sido comunicadas adecuadamente a todo el personal. Las estilistas que habían participado en mi humillación ahora evitaban cualquier contacto visual,
claramente aterrorizadas de las posibles consecuencias. Señora Herrera, Ana se dirigió nuevamente a Mónica. Me gustaría hablar con usted en privado sobre su entendimiento de nuestros valores corporativos. Ana, intervine, me gustaría estar presente en esa conversación. Por supuesto. Subimos a la oficina administrativa, dejando el salón principal en un silencio tenso. Mónica nos siguió como en trance, claramente aún procesando la magnitud de su error. Una vez en la oficina, Ana cerró la puerta y tomó asiento detrás de su escritorio. Mónica y yo nos sentamos frente a ella, pero la dinámica de poder había cambiado completamente. Mónica, empecé. Durante los últimos años he escuchado tus comentarios sobre la gente correcta y la gente que importa. Siempre me pregunté qué pensarías si supieras que una de esas personas a las que consideras corrientes, en realidad tenía más poder del que tú podrías imaginar. Patricia, yo no sabía, yo nunca imaginé que. ¿Qué, Mónica? ¿Que alguien vestido casualmente podría ser exitoso? ¿Que alguien sin joyas ostentosas podría tener dinero? ¿Que alguien que no presume su estatus podría tener más autoridad que tú? Yo solo estaba tratando de mantener el estándar del lugar. No, le respondí firmemente, estabas ejerciendo poder sobre alguien que creías que estaba por debajo de ti. Es muy diferente. Ana intervino con voz profesional. Señora Herrera, nuestros valores corporativos son muy claros. Tratamos a todos los clientes con respeto y dignidad, independientemente de su apariencia o estatus percibido. La discriminación basada en prejuicios socioeconómicos va directamente contra nuestras políticas fundamentales. Entiendo, murmuró Mónica. ¿Realmente entiendes?, le pregunté. Porque no se trata solo de que yo tenga dinero o poder. Se trata de que tu primer instinto es humillar a las personas que consideras inferiores. Mónica había comenzado a llorar, no de tristeza sino de pánico puro al comprender las posibles consecuencias de sus acciones. Patricia, por favor, yo no quería, yo puedo cambiar, puedo ser mejor. Mónica, le dije con calma, durante años te he visto tratar mal a meseros, empleados de tiendas, personal de limpieza. Siempre pensé que era solo una actitud desagradable, pero hoy me di cuenta de que es algo más profundo. ¿Qué quieres decir? Que disfrutas ejerciendo poder sobre personas que crees que no pueden defenderse. Ana había estado observando la conversación con atención profesional. Señora Herrera, le dijo a Mónica, dadas las circunstancias, necesitamos revisar su posición en este establecimiento. ¿Me van a despedir?, preguntó Mónica con voz quebrada. La miré por un largo momento. Parte de mí quería verla sufrir las consecuencias completas de sus acciones. Pero otra parte recordaba que era familia, aunque fuera política, y que Roberto se sentiría terrible si su hermana perdiera su trabajo por mi culpa. Ana, dije finalmente, creo que Mónica necesita capacitación intensiva sobre atención al cliente y valores corporativos. También creo que necesita trabajar directamente con clientas de todos los niveles socioeconómicos para aprender que el respeto no es un privilegio que se gana por tener dinero. ¿Capacitación?, preguntó Mónica. Sí. Vas a aprender a tratar a cada cliente como si fuera la persona más importante del mundo, sin importar cómo esté vestida o cuánto dinero aparente tener. Y vas a trabajar bajo supervisión directa durante los próximos 3 meses. ¿Y si no mejoró? Entonces Ana tomará las decisiones apropiadas sobre tu futuro aquí. 3 meses después, Mónica se había convertido en una empleada completamente diferente. La capacitación había sido intensiva, pero más importante había sido su trabajo directo con clientes de todos los trasfondos socioeconómicos. Había aprendido que la elegancia real viene de tratar a otros con dignidad, no de excluirlos para sentirse superior. Había descubierto que muchas de las clientas más interesantes y exitosas del salón eran también las más humildes y discretas. Patricia me había dicho durante una cena familiar reciente, quiero agradecerte por no despedirme ese día. ¿Y qué aprendiste, Mónica? Que el verdadero estatus viene de cómo tratas a las personas que crees que no pueden ayudarte en nada. Roberto había sonreído con orgullo al escuchar la transformación de su hermana. También aprendí, había continuado Mónica, que algunas de las personas más exitosas del mundo son también las más discretas sobre su éxito. ¿Y eso qué significa para ti? Que nunca más voy a juzgar a alguien por su apariencia.
Porque nunca sabes si la persona vestida casualmente en jeans es en realidad la dueña del lugar donde trabajas. Nos habíamos reído, pero era una risa de comprensión, no de burla. El salón había mejorado dramáticamente bajo el nuevo enfoque de inclusión genuina. Las estilistas habían aprendido que la excelencia en el servicio no requiere discriminación, y las clientas habían respondido positivamente al ambiente más acogedor. Y yo había aprendido que a veces la venganza más satisfactoria no es destruir a quien te ha hecho daño, sino ayudarlos a convertirse en mejor persona. Porque al final del día, todos merecemos la oportunidad de crecer más allá de nuestros prejuicios.